Damos inicio a un nuevo webinar de Ansar Training Organization, centro de entrenamiento certificado por la DGAC del Perú, bajo el número 005. Y bueno, en esta ocasión, como ustedes ya nos conocen, venimos con un nuevo expositor de mucha experiencia, de mucha calidad. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es emprendimiento aeronáutico y un poco del análisis de la crisis que tenemos en estos momentos. El día de hoy nos acompaña el señor Eduardo Fairen Soria, español, de 61 años, capitán retirado del Ejército del Aire Español. Perteneció también a la Academia General del Aire en España y a la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es el CEO de Be In Time y cofundador de la misma desde septiembre del 2011. Ya él nos comentará un poco de qué se trata Be In Time y esta gran empresa. Fue CEO en Viva Air Perú, año 2017, año 2019, vicepresidente de Operaciones y Mantenimiento para Viva Air Colombia entre los años 2014 y 2017. Es una persona con bastante experiencia, más de 40 dedicados al mundo de la aviación, cofundador de Vueling Airlines en España, actualmente parte del holding IAG. Muchos reconocerán esa compañía en Europa. Como ya bien saben, piloto de más de 17.000 horas como piloto e instructor, volando y desempeñando diferentes posiciones de responsabilidad en 4 continentes para compañías como Iberia, Lufthansa, DHL, Air Arabia y Camer en Camerún. Profesor adjunto en la Universidad Autónoma de Barcelona para el título de grado y para el máster internacional de gestión aeronáutica. Entonces, nuevamente Ansar les da la bienvenida. Y, señor Eduardo, de igual manera, Ansar le agradece su tiempo, la oportunidad de poder acompañarnos en esta tarde y poder compartir sus conocimientos, su análisis de esta situación y, bueno, en general el personal aeronáutico y los demás emprendedores, cómo podemos iniciar un proyecto. Muchas gracias, señor Eduardo, por acompañarnos en esta ocasión. Bueno. A ver si soy capaz de que esto funcione. ¿Se ve ahí? Perfecto, sí. Be In Time Webinar, ahí vemos ya la presentación. Vale, muy bien. Para sacar mi foto, ¿puedo hacer aquí? No. Para que me vea la gente ahora mismo, debería ser... A ver. No, ahí ya lo estamos viendo. Ah, ustedes me ven a mí también, ¿no? Sí, te vemos. Sí, bueno, no hay ningún problema. Bien. Pues nada, muchas gracias por estar esta noche aquí compartiendo este tiempo. Noche para mí, tarde para ustedes, pues yo estoy en la otra parte del mundo y voy a intentar pues proceder a contarles un poquito, basado en la experiencia que he podido acumular en este tiempo, en este negocio, cómo es los emprendimientos, en qué consisten, hacia dónde van. Y como decía antes, comentaba Robinson, pues hacer un pequeño análisis en el momento en el que estamos, porque me imagino que los que están interesados en el emprendimiento tienen una pregunta clave, es decir, ¿qué puedo hacer ahora? Si es que puedo hacer algo. Entonces, vamos a intentar responder también a eso, basado en lo que hemos visto y lo que estamos haciendo actualmente, y luego les contaré un poquito más de qué es eso. Bueno, este webinar, como ven, he puesto una persona pintarrajeada porque creo que lo principal que hay que tener en cuenta en cualquier tipo de emprendimiento, no solamente el aéreo, es cuáles son los elementos principales para poder hacer cualquier cosa. La primera es tener una idea, ¿qué voy a hacer? Segunda, usted no va solo, necesita un equipo de gente. A más complicación de compañía, el equipo tiene que ser más grande. Y lo principal, tiene usted que tener capital, porque sin capital, desgraciadamente, es difícil hacer empresas y tener éxito. Se hace falta tener capital. Luego hablaremos un poquito más
de ese capital, en qué consiste y cómo debiera ser, ¿no? Bueno, me he permitido la licencia de incluir aquí un trabajo que está hecho por una consultora australiana, son muy buenos, donde hace un análisis que nos va a servir de base para lo que vamos a hablar sobre lo que es el itinerario del emprendedor. Esto está basado en más de 5.000 empresas que han hecho emprendimiento en el mundo en los últimos 10 años, no solamente de aviación, pero describe perfectamente el ciclo, porque este ciclo es exactamente el mismo que tiene la aviación. Y me explico. Vamos a poner aquí el cursor del láser este que se ve también. Vamos a ver, si quiere. Vamos a ver por qué esto tiene su misterio. Bien, desde la fase de startup, que es el principio de todo, el emprendedor, la persona o el grupo de personas que tienen una idea, empiezan a elaborar esa idea para ver qué es lo que pueden hacer, qué tipo de necesidad o lo que sea que vayan a hacer, avanza por el startup y luego va avanzando en las diferentes fases que ahora iremos desglosando una a una, hasta alcanzar pues su salida en una salida a bolsa, en una empresa exitosa, en una venta industrial, en lo que sea. Y ahí ya hay muchas alternativas. Cada una de estas fases necesita un capital. Y aquí hablamos de los tipos de capital. El seed capital, el capital semilla, que es ese dinero inicial que uno tiene que poner para empezar. El siguiente capital que viene por los Blue Angels o ángeles inversores, que te dan una cantidad un poquito más grande, y aquí elaboran una media que está aproximadamente donde debe estar, 50.000 para empezar, unos 500.000, luego ya cuando empiezas a crecer, y luego ya en función del tipo de empresa, pues ya empiezas con el capital riesgo, el venture capital, en una o en varias fases, ¿vale? Y puedes llegar hasta una salida a bolsa, una IPO o lo que sea. Y empezamos por el principio, luego tenemos, digamos, el desierto, luego tenemos el nivel de crucero, luego tenemos la escalada, eso ya, y luego la salida. Ya hablaremos de eso cuando vayamos avanzando. Y vamos a verlo, analizar los elementos de cada una de esas. Y estoy seguro que algunos de los que nos están escuchando, que ya han vivido algún episodio de estos en su vida profesional, van a identificar claramente algunos de estos elementos. Y es que son comunes a cualquier tipo de empresa, lo cual nos dice que la aviación es particular en algunos aspectos que luego describiremos, pero en el general de las cosas es absolutamente predecible. Y cuando uno lo ve desde fuera, como nos toca a nosotros ahora ver algunos emprendimientos y algunos modelos de negocio, en cuanto entras, haces 10 preguntas, sabes exactamente en qué parte de la curva están estos señores o este grupo de gente que está intentando hacer algo, con sus más y sus menos. Y ahora vamos a verlo porque estos son, digamos, las características comunes. Un proceso de generación de un negocio, de un modelo de negocio, normalmente, hablo de normalmente en la mayoría de los casos, porque siempre hay casos particulares, ¿no? Está entre 3 y 7 años, ¿no? Hay emprendimientos que son, vamos, brutales y son súper rápidos, como puede ser, yo qué sé, por ejemplo, la idea de Uber, podría ser un ejemplo que se desarrolló prácticamente en 3 años, aquí te habla de 3 a 7 años, o otro emprendimiento que hablaremos luego, si queréis, un poco de él, que es el tema de Nespresso. Nespresso, eso de las capsulitas de café y todas estas cosas, que pertenece a Nestlé, es un concepto que llevó más de 20 años hacerse. O sea, no apareció porque a alguien se le ocurrió. Se le ocurrió a alguien y tardó 20 años en hacerlo realidad. O sea, de hecho, la propia Nestlé. Bien, el comienzo, el startup. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues tenemos un conocimiento o habilidad, que hacemos algo, por ejemplo, fabricamos cestos de mimbre artísticos y queremos venderlos. Tenemos, evidentemente, una pasión por lo que estamos haciendo. O sea, el
emprendimiento es una cosa que sale de cada una de nosotros mismos, porque hay que ponerle mucha energía, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho tiempo, y además sin tener la garantía de que vaya a funcionar, lo cual, pues cuando tienes un fracaso, pues te cuesta recuperarte, no solamente económicamente, sino también moralmente, porque le has invertido mucho a esa idea, ¿no? Necesitas demostrar esa pasión también por comercializar, por exponerte al mundo, ¿no? Tiene que haber un hueco en el mercado, porque si ya lo venden otros, ¿qué estás dando tú de diferente? Si lo haces diferente, podrás tener una oportunidad. Si vendes exactamente lo mismo, pues es mucho más difícil. No es imposible, pero es mucho más difícil. Puede ser una tendencia, por ejemplo, una moda. Se pone de moda ir con las botas de tacos altos, ¿no? En el caso de las señoras que les gusta ponerse como casi cualquier cosa en los pies, pues van las modas y entonces pues hay fabricantes que se tiran a hacer un determinado modelo o un producto y de repente se ponen, le pegan a la curva que vamos a ver y se ponen en cabecera, ¿no? Caso famoso de los zapatos de los famosos Manolos, ¿no? Que es un fabricante de zapatos de señora artesanal, de sandalias de señora artesanal, que consiguió que las celebrities de la película aquella de Sexo en Nueva York se las pusieran y el tipo se hizo millonario, porque no le conocía ni el tato. Pero cuando la Alliston y compañía les encantaron, se las empezaron a poner en la película y salían, todas las señoras de cierto nivel, porque además eran caras, pues se pusieron a comprar Manolos y el tipo hizo una fortuna. El tipo se llama Manolo Blahnik, pero coloquialmente le llaman los Manolos, los tipos de zapato. Como sé que hay algunas señoras que están aquí enganchadas en esta conversación, estoy seguro que saben a lo que me refiero. Puede ser también un modelo de negocio de éxito, ha funcionado en otro sitio y lo traemos al país donde estamos nosotros, ¿no? Es el caso que me tocó protagonizar de las compañías low cost, un modelo que se estaba funcionando en Europa, que se intentó y que se ha intentado replicar pues, en varios países de América, ¿no? Aunque originalmente la idea realmente viene de Estados Unidos, a través de Southwest, se saben toda esa historia, pero fue hasta allá, volvió, regresó y vino poco cambiada, de vuelta para establecerse en Centro y Sudamérica, ¿no? Bien, básicamente lo que estamos haciendo es el concepto. Tenemos que hacer un concepto para conseguir generar valor. ¿Cómo lo hacemos este análisis estratégico? Pues lo más sencillo es hacer una matriz DAFO, y no voy a entrar en ella porque todos ustedes la conocen, y si no la conocen, pues tienen amplia bibliografía de cómo hacerla. Básicamente nos sirve para establecer el punto de partida, ver debilidades, fortalezas, amenazas y sobre todo detectar las oportunidades. Cuando ya tenemos esa idea, le hemos hecho todo ese trabajo, le hemos invertido una plata, que normalmente la hemos puesto nosotros o nuestros familiares o nuestros amigos, ¿no? Por eso se llama esa etapa del BFR, ¿no? El vecinos, amigos y referidos, ¿no? Que son los que te dejan la plata para poder sobrevivir y dedicarle tiempo a elaborar toda esa idea. Haces un business plan, ves esa oportunidad de mercado y ya dices, oye, pues tengo una cosa, y entonces vas buscando a alguien que te financie para poder dar el siguiente paso. Para lo cual tienes que demostrar no solamente el concepto, sino que ese concepto genera valor. Y en esa etapa en que estás peleándote para convencer a la gente que lo que tú tienes vale algo, lo que le llamamos nosotros el páramo. ¿Y el páramo por qué? Porque estás increíblemente solo. Conseguir ayuda es imposible. Tú haces absolutamente de todo. O sea, eres el financiero, el comercial, el jefe, el que toma las decisiones, el que se equivoca, todo. O sea, tienes full time dedicado a conseguir ese ángel inversor que veíamos antes, o ese inversionista que te da ese dinero, que se cree lo que tú estás vendiendo y dice, pues me parece una idea importante, la voy a acompañar.
intentas sobrevivir económicamente en ese tiempo, falta de todo y todo está por hacer, estás solo, como mencionaba antes, necesitas ayuda y necesitas inversión, y descubres al final de la fase, cuando ya consigues esa platica y ya te organizas un poco y tal, que una cosa, una maravilla que no te habías dado cuenta hasta ese momento es que de repente tienes un equipo mínimo de gente, puedes asignar tareas, y tú empiezas a tener tiempo para empezar a pensar y a ver cuál es el siguiente paso. ¿Vale? Porque para que nos hagamos una idea de por qué hemos dividido las diferentes fases, es porque prácticamente todo funciona en múltiplos de 10. O sea, de 10 personas que intentan empezar una startup, solo una la consigue o se pone a ello. De 10 startups, y soy generoso, 10, porque pueden ser 20 o 30, una consigue financiación de alguien y puede seguir al siguiente paso. Y así sucesivamente en las diferentes fases. Con lo cual, ya veremos después, que los que culminan la fase tienen una operación de éxito que se llama, o se convierte en lo que llaman ahora unicornio, pues realmente es 1 de cada 1000. O sea, no es tan fácil, no es imposible, pero elaborar y hacer las cosas y los pasos bien desde el principio ayuda mucho a conseguir que puedas llegar lejos en esa curva ascendente. Porque hay muchos proyectos y muchas ideas que se malogran, bien porque no se desarrollan con el ritmo adecuado, segundo, pillan momentos malos de mercado, como por ejemplo puede ser la situación actual ahora mismo, aunque yo no lo creo, pero puede ser ese momento, porque si te pilla en el momento que estás buscando financiación, pues te has quedado colgado sin financiación hasta que esto no pase, ¿no? Que es lo normal. O sea, todo eso, todo ese itinerario, todas esas fases, hay que hacerlas muy bien, y hay que ser muy concienzudo, hay que ser también muy autocrítico, y uno la fastidia todos los días. Iba a usar otra palabra, pero bueno. Todos los días la fastidias, te equivocas, tienes que corregir, y eso es un ejercicio, que ya hablaremos después, de humildad que uno tiene que hacer si uno quiere progresar. Porque encapsularte o encerrarte en lo que tú crees que es la verdad y no querer escuchar a los demás es un gran error. Pero ya hablaremos de todo este tema un poquito más adelante. ¿Vale? Al final de esta fase inicial, que ya tienes la empresa, está empezando, ya estamos todos juntos trabajando, ¿no? En el caso de la aviación siempre llamamos eso a los 7 jinetes del apocalipsis, ¿no? Porque al final, más o menos, casi siempre acabamos 7 o alrededor de ese número de personas que están todas juntas en una habitación compartiendo en un cable la conexión a internet, cada uno con su ordenador, el que se ha traído de casa porque no hay dinero ni para eso, tal vez no haya ni sillas para todos, y estás metiéndole ahí horas todo el día todos, intentando montar la arquitectura de todo lo que hace falta hacer para organizar el resto de tu proyecto. En el caso de las compañías de aviación, pues evidentemente pues eso es mucho más complicado, y tienes que meterle muchas más horas. Luego pasamos a la fase de crucero. La fase de crucero, normalmente ya has empezado, ya estás trabajando, ya empieza a haber ingresos, ya empieza la compañía a tener cara y ojos, la empresa puede hacer pagos, todo está bastante ajustado, hay un equipo pequeño, normalmente 12 personas, en el caso de las compañías aéreas, y ya hablaremos de eso no puede ser por regulación, porque tú ya tienes que tener tus tripulaciones y todo esto, entonces el número no está en una docena de personas, está a lo mejor alrededor de los 100 y algo personas, normalmente, porque necesitas todos los servicios y toda la estructura y todo lo que te pide la regulación para que te den el permiso para poder operar, ¿no? La empresa, normalmente en esa época, las empresas normales, pues como mucho su ingreso está en el $1.000.000 al año,
caso de una compañía de aviación que empieza pues, con un par de avioncitos y tal, pues puede estar en esos 10 millones, 10 millones, 5 millones, depende del tipo de avión y del tipo de actividad que esté haciendo, pero sigue siendo una empresa pequeña. Y es una empresa pequeña porque el avance que consigues en el día a día, tú dices, oiga, no avanzamos nada, vamos a paso de tortuga coja. El beneficio tampoco se ve, con muchísima suerte ingresas y pagas y te quedas empatado, o sea, no hay beneficio. En el caso de una empresa de aviación, una aerolínea, ya les digo yo que no hay beneficio seguro, o sea, está usted perdiendo dinero todos los meses, con lo cual le mete una presión adicional. Conseguir escala se hace un trabajo de locos, ¿vale? Que te lleva al tema de que te planteas incluso si vas a poder sobrevivir. En el crucero normal, que es una subfase, que ya el tema principal, sobre todo el equipo, acuérdense que hablábamos de la idea del equipo y el capital, ¿no? Entonces el equipo es súper importante y el equipo es dinámico, todo el mundo pone sus ideas, hay un estilo muy personalista, o sea, mantenimiento, por ejemplo, tiene una persona y es la República de fulano. Operaciones, tiene esa persona y es la manera de hacerlo del capitán Mengano. O sea, ¿por qué? Porque los miembros del equipo imponen sus estilos personales, porque se trata de sacar adelante el trabajo con los medios que hay, con los recursos súper limitados que tienes, ¿no? Se comparten mucho, el estilo de cada cual a veces genera sus problemas, los miembros del equipo se sostienen unos a otros porque es una fase dura donde hay mucha tensión. Los miembros del equipo sienten que el negocio lo llevan ellos y no al revés, el negocio los lleva a ellos, sino ellos llevan el negocio, por lo cual el tema de empoderamiento es tan importante, porque el que toma las decisiones, oiga, se está jugando no solamente el que se equivoque, se está jugando el trabajo de todos, porque se puede ir la compañía al garete por una mala decisión, ¿no? El jefe tiene algo de tiempo libre, pero al final no es una compañía que tenga grandes procedimientos, que esté súper organizada, se lleva casi en plan familiar. Hay un buen ambiente de trabajo, se trabaja mucho, pero en buen ambiente de trabajo. No se gana mucho, pero la gente está contenta. Cuando pasamos de la fase de crucero normal, que hablábamos, a la siguiente, que es la de escalada, las cosas cambian sustancialmente. Porque hacer una escalada implica que te das cuenta de que debes de ser más grande de lo que eres ahora si quieres sobrevivir, y eres demasiado pequeño todavía para poder enfrentarte a la competencia. En el caso de las compañías aéreas, por ejemplo, eso se ve mucho. Todo este proceso que estamos viendo, que habla de 7 años, todas estas cosas, luego veremos un ejemplo, se completa en el caso de las compañías aéreas. Normalmente se completa con mayor rapidez, y la rapidez, la velocidad, no la da la propia compañía, sino la da la competencia. Si la competencia es muy grande, la empresa para poder sobrevivir va a tener que correr, pero correr y mucho, porque si no lo hace, simplemente va a desaparecer. Y eso se ve en muchos casos, sobre todo en las aerolíneas, de cuando quieren entrar a un mercado y todo esto, la reacción de la competencia es tan feroz y tan rápida y tan a lo bestia que, como no lo hagas con el talle suficiente y con la rapidez y la agilidad necesaria, simplemente te van a barrer. Te van a barrer en un tiempo récord. Y en un negocio como es el de las aerolíneas, que se gastan unas cantidades de capital muy grandes, pues salvo que tengas una inmensa reserva de divisas o seas primo del sultán de Qatar para que te deje algo, pues lo tienes complicado. Entonces, hay compañías que, por ejemplo, dicen, no, bueno, han tardado 5 años en hacerlo. ¿Es malo? Bueno, la pregunta no hay que decir si es malo, es decir, oiga,
¿qué hizo la competencia? Si es una competencia que ni siquiera la tuvieron a la vista y que pasaron de ellos, pues los tipos fueron a su marcha creciendo, 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 hasta que de repente asomaron la cabeza por fuera del horizonte, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una cosa que yo he visto en Sudamérica, en el caso de Viva Colombia, era un caso de esos, de que la competencia no había reaccionado como uno podría haber esperado que hubiera reaccionado en cualquier otro sitio, entonces pues iban a su marcha, bien, a su marcha. La entrada en Viva Air Perú fue muy distinta, hubo una reacción brutal de la competencia inmediatamente para bloquear y borrarlos. Y en Europa, pues, ¿qué les voy a contar en Europa? En Europa, si no eres capaz de montar la operación y empezar a tener tamaño al año y medio o 2 años como tarde, desde que empiezas a trabajar, tienes poco futuro. Tienes poco futuro y esa es la realidad. Entonces, esa escalada que estamos hablando es importante porque hay que hacerla sí o sí. Porque lo contrario es que simplemente te vas a quedar estabilizado, vas a ser una actividad plana, ¿eh? Y en la mayor parte de los casos significa que tú estás haciendo una actividad, sea de aviación o sea de lo que sea, que es muy focalizada. Por ejemplo, pongámonos en un escenario en que nosotros tenemos un taller de reparación de palas de un modelo de helicóptero, ¿vale? Pues nosotros somos los especialistas en esto. Perfecto. Pues oiga, mientras haya helicópteros de esos, tendremos trabajo. Pero salvo que abramos nuevas líneas de negocio, cuando ese helicóptero empiece a acabe su ciclo útil y empiece a salir del mercado, y si no somos capaces de tener y avanzar y hacer nuevas iniciativas, desapareceremos y nos moriremos con el helicóptero. Que puede haber empresarios y empresas que digan, oiga, me quedan 20 años para eso y para ese tiempo yo ya feliz. Pues oiga, pues si usted es feliz, sea feliz, ¿no? Pero no es lo habitual, no es lo habitual, ¿no? Entonces, tienes que crecer. Y para crecer, el tema se complica mucho. Y voy a leer unas notas que tengo aquí, por eso me ven mirando a otro lado. Se pierde de vista, el equipo empieza a perder de vista a toda la gente que tiene, ¿vale? En caso de las líneas aéreas, por ejemplo, eso es muy sencillo porque conforme aumentas flota, metes un montón de tripulaciones y de técnicos y de personal y llega un momento que ya no conoces a la gente que ves. Te suena como mucho su cara, pero no sabes quién es. No le identificas. Los directivos, los managers, se ven enfrentados a amenazas que hasta ese momento no sentían. Como por ejemplo, de repente, al incorporar tanta gente, se incrementan los costos. Y eso amenaza el capital. Acuérdense, el capital importante, ¿no? De repente el dinero empieza a salir a toda velocidad y empiezan a sonar todas las alarmas, ¿no? Porque uno empieza a gastar, pero el ingreso no llega a la misma velocidad. Redimensionar el trabajo y el negocio implica que tenemos que cambiar muchas prácticas, tenemos que hacer muchos procedimientos. Los sistemas que estamos trabajando, informáticos o de control y tal, so pena de poner 100 empleados más a hacer esa labor de manera manual, pues tienes que cambiar los sistemas con los que trabajas. Y eso, un sistema, no es un CD que lo pones allí y lo cargas y empieza a funcionar. No, tienes que entrenar a las personas, tienes que cambiar la organización, tienes que adecuar los procedimientos de la organización. O sea, eso lleva tiempo. Y tiempo aquí empieza ya a ser un factor importante, porque ya estás en la fase de subida y el tiempo ya se te acorta. Mantener los ratios de capital, la cantidad de capital necesaria en la caja empieza a ser ya un problema. El cambio más grande que se ve en el equipo es que de repente tiene que cambiar su estilo de liderazgo y tiene que empezar a organizarse y debe adoptar prácticas organizativas corporativas. Eso supone, sobre todo en determinados estilos de liderazgo o determinados tipos de personas, pues que simplemente no son capaces de adaptarse a ese cambio. Entonces llega una fase ahí que es dura, en la que uno empieza a ver
que hay determinadas personas en el equipo que empiezan a estar quemadas, porque no van a la misma velocidad que el resto del equipo, no son capaces de adaptarse al cambio o simplemente no quieren cambiar. Entonces la organización necesita cambiar porque si no, no va a ser capaz de sobrevivir a esta fase. Necesitas adoptar prácticas de tipo corporativo un poco más distante, sobre todo con tu gente, para estar más organizado y para poder ahorrar tiempo, porque como decía, el tiempo empieza a ser un factor importante. Es muy común que haya muchas bajas, sobre todo en la parte administrativa, y buena parte del equipo que inició la andadura al principio ya no continúa. El equipo se divide, en ese momento tiene una tensión entre los que son capaces de mantener el ritmo y los que no son capaces de mantener el ritmo. Entonces, el gerente, el director, el CEO, el que sea, tiene que tomar decisiones que a veces son difíciles de explicar, no solamente a la persona en sí, sino también a la organización. Pero es que él tiene una responsabilidad importante y es mirar la caja y ver que el capital se está yendo a toda velocidad. Y tiene que completar sus fases. Entonces estamos en plena escalada, que es la típica dimensionamiento. Esa escalada necesita evidentemente pues, una financiación adicional si la compañía no la tenía, que viene pues, a través de las instituciones de capital riesgo y tal. Aquí habla pues, de 2 millones, ¿no? Como ven aquí, habla de VCA. Esto es la ronda A y la ronda B, 2 millones, 10 millones, estos son medias, ¿no? En aviación, a todo esto pónganle, en compañías aéreas, quiero decir, póngale un cero detrás, 20 millones, 100 millones, porque los volúmenes van de ese palo, ¿no? O sea que hay que convencer mucho a los inversores o al capital riesgo para que quiera meter el dinero así. No, lo normal es que el capital riesgo, en el caso de las aerolíneas, este dinero no lo meta en esta fase, sino que lo haya metido en el comienzo. Porque si una compañía normalmente tarda pues 4 años, 5 años en llegar hasta acá, una compañía aérea normal en un entorno competitivo lo hace en 3. Entonces en 3 años es que casi no da tiempo. Entonces tienes que salir con todo ese capital desde el principio porque es la gasolina que necesitas para hacer este acelerón, ¿no? En el caso de otras compañías que he mencionado, pues esto se ha arreglado a través de cambios accionariales porque había socios que se iban, que ya, bueno, ya he hecho ya el dinero, esto ha revalorizado X, se lo vendo a alguien que sí que tiene el músculo, que va a poner toda la plata que hace falta para hacer toda la escalada esta, y entonces pues unos accionistas también se pueden retirar. Entonces cambias los accionistas, unos accionistas más potentes que son los que le pegan el empujón para subir esta cuesta. Esto es lo que yo llamo la subida del Himalaya, ¿no? Subes el Himalaya en alpargatas. Entonces, más vale que tengas unas salidas buenas porque en alpargatas te puedo asegurar que puede ser duro de verdad. O muy difícil o incluso imposible. En esta fase, los fundadores están a punto de salir o ya se fueron. A ver, un momentico que yo verifique una cosa. Así. Los fundadores ya se fueron o están a punto de salir. Es el momento cuando llega ese inversor que ya, o el propio fondo que estaba desde el principio, que ya se queda ahí fuerte y tal, que de repente aparece un señor en la puerta de la entrada de la compañía o de la oficina al que nadie esperaba, que es un banquero. ¿Vale? O sea, el banquero hasta ese momento tenías que ir tú a verlo. En ese momento el banquero llega y llama a la puerta para decirte, oiga, a lo mejor le hace falta dinero. O sea, eso es un cambio importante. Algo increíble hasta ahora. Los accionistas, de repente que había accionistas que estaban ahí como muertos, como, va, déjale, tal, no sé qué, es un buen chico y tal, de repente empiezan a oler la sangre y empiezan a aparecer e incluso algunos intentan meterse en la gestión del día a día de la empresa, lo cual pues no es muy bueno, ¿no? Porque empiezan a tomar las decisiones sobre la administración y entonces empieza a haber un choque entre
la administración de la empresa y los propios accionistas, ¿no? La competencia u otros están también demostrando interés porque de repente empiezas a asomar la cabeza por encima del horizonte y puede ser una amenaza. Y entonces ya empiezan a plantearse ir a por ti o incluso comprarte. La compañía en ese momento es un equipo de Fórmula 1. El jefe ya tiene tiempo para mirar afuera y ver todas estas amenazas porque tiene un equipo que ya está trabajando. Él se siente la niña bonita del momento porque todo el mundo le quiere, desde el banquero hasta la competencia. Hasta los periódicos hablan bien de él. Por eso en esos cambios que se producen en las gerencias y todo esto, pues siempre buscas a alguien que salga bien en las fotos, ¿no? Que no quede feo, ¿no? Porque siempre eso ayuda, ¿no? Porque se trata luego de vender la compañía. Es también el momento en el que los inversores empujan y quieren una salida industrial, una salida a bolsa, o producen o empujan a que haya cambios de socios, ¿no? La compañía es estable, tiene negocio por delante, y si lo ha hecho muy bien y el mercado lo aprecia, se puede intentar hasta hacer una salida a bolsa, que depende no solamente de lo bien que lo haga la empresa, sino también del momento. Por ejemplo, si ustedes me dijeran, yo tengo una compañía de ruedas, ¿vale? O de drones, y la quiero sacar a bolsa, pues yo le podría decir sin mirar, y seguro que es la mejor compañía del mundo, que hasta dentro de 2 o 3 años no parece que sea un buen momento para salir a bolsa. ¿Por qué? Pues porque los mercados están pues como están, ustedes lo ven todos los días, ¿no? Con esta situación que vivimos, ¿no? Entonces hay un momento también para hacer eso, ¿no? ¿Y si haces esa salida a bolsa, que es una manera de financiar la compañía? O haces una venta industrial, de repente, yo qué sé, Textron, que es una mega empresa americana, decide que tu empresa de drones es espectacular. O Apple dice, es espectacular. Y te compran. Esos te compran probablemente antes en un momento como este que en el momento en que puedes salir a bolsa, simplemente porque es más barato, ¿no? Entonces, pues cuando la empresa, como tal empresa, pues la compra a alguien grande o sale a bolsa, pues para lo que es la empresa, los que están como empleados en la empresa, supone más o menos una garantía de que vas a tener, en la generalidad de los casos, por lo menos otros 20 años de empresa por delante, si se gestiona bien, ¿vale? Y ya digo que eso no es el 100%, la mayoría de los casos, ¿no? Y hablamos siempre de gestiones profesionales, no de aventuras locas, ¿no? En el caso de las compañías aéreas, pues es prácticamente igual. Hay muy pocas, y ven todas las compañías aéreas que en el mundo, hay muy pocas que están realmente en bolsa. Muy pocas. Y las que están, pues están por motivos importantes, porque los niveles de capital que ellos necesitan se financian más barato en la bolsa, vendiendo acciones o lo que sea, que yendo a los bancos a pedir dinero prestado, normalmente, ¿vale? Y ya sabemos que hay ahora mismo dos casos anómalos en Latinoamérica, que se llaman Avianca y Latam, donde claramente pues, no se han hecho las cosas como se debían de hacer, no desde hace 2 días, desde hace bastante tiempo, y ahora pues en una situación como esta, tan crítica, pues todo eso que en circunstancias normales pues podían sobrellevarlo, pues de repente se convierte en un problema. Pero veamos el tema de la manera contraria, o sea, el hecho de que estén en bolsa les está ayudando a no desaparecer. Si hubieran sido una compañía privada al 100%, probablemente, salvo que el propietario tuviera mucha plata, habría tenido que meterse toda esa plata o malvender la compañía a no sé quién y nadie sabría qué es lo que va a pasar. Y esas empresas, pues yo estimo que seguirán operando, tendrán otro tamaño, van a tener que cambiar muchas cosas, pero se reorganizarán y seguirán operando a una menor escala, lo cual abrirá muchas oportunidades a otros negocios
relacionados con eso en determinados sitios donde hasta ahora estaban ellos y van a desaparecer, y donde las necesidades siguen existiendo. Así que ya les estoy dando una pista a dónde le tienen que apuntar. Bueno, todo este rollo que les estoy contando, rollo en el español españolete, por si alguno no me entiende, quiere decir toda historia larga, para hacerla corta, la voy a sumarizar en un ejemplo que me tocó vivir y protagonizar, y que algunos de los que están escuchando estoy seguro que ya la ha leído o la ha oído o se lo he contado unas cuantas veces. Así que perdón por repetirme, pero venía a ese, que es el caso de Vueling Airlines, ¿no? Vueling Airlines, una compañía que empezó como una aventura y un sueño de un loco, este cura, donde nadie me recibía ni en los despachos, todos me decían que estaba loco, que a dónde iba, que si me había dado algo aquí en la cabeza, ¿no? Y que al día, no digo de hoy, sino de antes de todo este desastre, pues era una compañía que tenía pues como unos 110 aviones y que opera pues en un montón de sitios aquí en Europa y que es muy conocida, etcétera, ¿no? Y que yo estoy seguro que muchos de ustedes la han usado con mejor o peor fortuna en algún momento, ¿no? Pero es una compañía reconocida y que ha funcionado y tal, y donde la historia pues, puede servirnos de ejemplo de cómo funcionó. Esto, como decía yo al principio del todo, empezó con una idea grande. Y como yo soy poco creativo, y a mí se me ocurrió que todas las compañías low cost estaban haciéndose en Inglaterra y en Centro Europa, que por qué en España, que era el segundo mercado europeo, segundo mercado mundial de turismo, no había ninguna. No había ninguna. Porque había un monopolio de facto de una compañía grande que trabajé en tiempos con ellos, que lo impedía. Entonces dije, pues, una idea gorda es hacer una compañía low cost ahí. Qué fácil, ¿no? Nos anunciamos aquí con las nubes de Mario, que era un videojuego que había entonces, que lo jugaban mis hijos en aquel tiempo, y lo sintetizamos en esto, que por eso lo traigo, ¿no? Se trataba simplemente de volar. Volar los aviones más modernos y nuevos que hubiera, que en ese momento era el Airbus 320, y además la fábrica la teníamos al lado, y además lo poníamos todo en grande y decíamos por aquí, no grites y sordo, ¿no? Con lo cual mezclábamos el lenguaje, el español con el spanglish y tal, porque se trataba también de hacerle un guiño al resto de Europa, claramente porque en Europa hablar español solamente es hablar España. En Sudamérica, evidentemente, las distancias y el tamaño es enormemente distinto, ¿no? Entonces, en Europa se hablan veintitantas lenguas oficiales y no oficiales, pues probablemente 100, no sé cuántas, muchas, ¿no? Entonces, teníamos que hacer un mix y teníamos que hacer un tema de que todas las nacionalidades estuvieran en la compañía, porque se trataba de hacer una compañía europea, no española, sino europea. Y llegamos a tener 42 nacionalidades a bordo. Una buena parte de las nacionalidades en el número S, pues ahí teníamos ahí pues, pilotos colombianos, auxiliares, peruanos, chilenos, brasileiros, argentinos, de todos los países de toda esa parte del mundo, ¿no? Norteamericanos también, que hablaban español también, europeos, pues prácticamente de todos los países europeos, habidos y por haber. De entonces ahora hay como 4 o 5 países más nuevos que entonces no existían, pero bueno, eso era, ¿no? Y la fórmula del éxito era muy sencilla, pero esto que parece tan sencillo aquí nos costó casi 2 años de pensar y repensar y estudiar y mirar y preguntarnos, hablar con gente, dejarnos aconsejar, ver quién nos quería vender una cosa que no era y saber por qué no era lo que queríamos. O sea, hubo un itinerario, ese desierto que venía el páramo ese, que fue muy largo, 2 años, hasta que conseguimos organizar todo, ¿no? Y se basaba en un set de valores atribuibles alto, una simplicidad operacional máxima, ser muy eficiente en costos, altamente productivos, para poder dar
tarifas muy baratas, y manejar una experiencia del cliente extraordinaria. Y me acuerdo que había una cosa que yo ponía como una máxima. Yo, si entro en el avión, no tiene que haber sonrisa de plástico. Tiene que ser algo que salga de la gente, porque si no, no es natural. Y para que la gente sea capaz, cuando hablo de la gente no hablo de los clientes externos, hablo de la gente que trabaja contigo. La gente que trabaja contigo la tienes que tener motivada. Y la gente tiene que llevar la camiseta y la gente se lo tiene que creer. Bueno, pues aunque parecía una locura, lo conseguimos hasta convencer a todos, y creamos el concepto de aerolínea de nueva generación. En realidad es una compañía híbrida, que no es solamente puramente low cost, sino que también tiene elementos adicionales, porque el low cost como tal, pues no todo el mundo lo entiende igual y no todo el mundo lo acepta de la misma manera y hay que adaptar el concepto a cada uno de los sitios, ¿no? Y eso, pues en Colombia y en Perú, lo hemos experimentado en sangre propia, ¿no? Conseguimos 30 millones de euros de soporte, por un grupo de inversores que, como ven aquí, pues había un grupo de inversores americano, que era el 7%, que era la gente de JetBlue, que entonces ellos salieron en el 2000, nosotros salimos en el 2004. Miento, ellos salieron en el 99, nosotros salimos en el 2004, y les gustó la idea y se apuntaron. El 23% pertenecía al equipo directivo, que éramos 7. El 40% lo aportó Apax Partners, que era un fondo de inversión de capital riesgo muy grande, bueno, sigue siendo muy grande, que tuvimos un problema con ellos para convencerles porque nosotros solamente queríamos 30 millones y ellos solamente invertían en operaciones de 100 millones. Entonces, les tuvimos que convencer de que esto era tan bueno, que no nos hacía falta tanto dinero, ¿no? Y otro 30% que puso un socio local que es Inversiones Hemisferio, que en realidad es Planeta, el editor de periódicos, libros, etc., ¿no? Bueno, como ven, aquí viene el itinerario de lo que fue desde el 2002 que empezamos a tener la idea. A finales del 2002 empezamos a trabajar el business plan, ¿vale? En febrero del 2004 firmamos, y luego pues empezamos a vender en mayo del 2004, en julio empezamos a volar, en diciembre ya teníamos 4 aviones en operación, por eso esa escalada que les contaba antes fue muy bestia, porque es que la competencia era gigante. Salimos en Barcelona, y teníamos de frente a Ryanair e EasyJet, que eran unas mega empresas comparadas con nosotros, que éramos una mierdecilla, y que nos intentaron desde el día 1 sacar. Y les ganamos. Los sacamos a ellos. Y bueno, pues ahí el 2015, perdón, el 2005, en diciembre de 2005, hicimos break-even, o sea, que es una cosa súper difícil. O sea, eso es empatar gastos con costos. Lo habíamos conseguido. Normalmente una empresa de aviación, los 2 o 3 primeros años son a pérdidas. En agosto del 2006 ya teníamos 14 aviones operando y en diciembre del 2006 hicimos una salida a bolsa exitosa donde levantamos 450 millones, ¿no? O sea, que nos permitió comprar una megaflota de 25 aviones en aquel tiempo, para continuar el proceso. Si se fijan, esta escalada y la comparan con la que teníamos aquí, ven las similitudes que les estaba contando, ¿no? Esto es un caso práctico, para que vean que esto que les estoy explicando no es intentar ponérselo difícil para que no se animen, sino que es simplemente decirles cómo son las cosas, ¿no? ¿Qué es lo más importante que hay que hacer en cada etapa? Y vamos a ver si soy capaz de leerlo aquí sin que se me despelote esto. Bueno, cuando estás en la fase de la idea, necesitas validarla y encontrar las personas que puedan comprarte, que puedan comprar esa idea, que se lo crean. Cuando estás en la fase de lanzamiento, necesitas centrarte en el producto, el marketing y las ventas. ¿Por qué? Porque tú puedes tener el mejor producto del mundo o vender lo mejor del mundo, pero si la gente no lo conoce, no lo van a comprar. Entonces, comercializar es una parte súper importante. Tener
las tres áreas donde todas las empresas se desarrollan principalmente es la parte de producción, en el caso de las aerolíneas es operaciones, las finanzas, que son los que tienen que dar los recursos para que podamos funcionar, y luego la parte comercial. Y uno de los primeros análisis que uno tiene que hacer cuando llega a una empresa es ver en qué estado está cada una de esas patas. Nunca están al mismo nivel. Entonces, en unas prevalece finanzas sobre las demás, por la situación, de repente, oiga, estamos mal de caja, finanzas manda. En otras es producción, tenemos una presión de que tenemos que producir o volar o lo que sea, y operaciones tiene la prioridad, en otras es comercial, porque oiga, no estamos vendiendo o tenemos que vender más o lo que sea. Entonces, ver en qué nivel está es lo que te permite tomar la temperatura del proyecto. En el caso nuestro actual, que estamos, digamos, auditando y viendo proyectos de otras personas, de otras entidades, el trabajo del que manda es intentar que todo eso vaya de manera armonizada, porque si en esa orquesta no tocan bien todos la misma sintonía, eso va a ser un despelote y al final acabarán mal. En la fase de consolidación, que es cuando hemos crecido tal, vamos a quedarnos así, donde te tienes que centrar es en el área de operaciones o de producción. ¿Por qué? Porque te puedes encontrar con que o produzcas menos o produzcas más. Si produces más, no vas a venderlo y vas a ser perderlo. Pero si produces menos, vas a producir una insatisfacción en los clientes, no se van a querer tu producto y la gente no te va a volver a comprar. Eso pasa cuando, por ejemplo, haces ofertas de que vas a volar no sé cuantísimos miles de vuelos y luego tienes que cancelarlos. Pues pasa eso. Por eso hay que centrarse en consolidar operaciones para que eso funcione, la producción, la máquina de producción del negocio que sea, funcione bien. En la desescalada, cuando ya tienes que crecer otra vez, ya lo decíamos antes, el tema del equipo es crítico porque se ve sometido a una tensión, porque no todo el equipo va a la misma velocidad. Hay un tema cultural también, porque hasta ese momento a todo el mundo les he estado diciendo, esto es como una familia y tal, y de repente de un día para otro eso empieza a ser una organización. Y de repente ya no puedes ir a ver al jefe a cualquier hora y te recibe. De repente no te puede recibir porque es que no tiene tiempo. Y así, y así. Entonces hay un cambio cultural que también hay que hacer internamente para acompasar toda esa escalada y que sea útil, ¿no? Y todo eso, para todo eso es fundamental que haya liderazgo. Yo he visto que cada entorno, cada país, cada región tiene su cultura. Y el tema cultural aquí funciona bastante, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay sitios donde cuando los accionistas ven al equipo o ven la organización, solamente ven a un líder, que es el que manda. Y eso no siempre va bien, porque puede haber un buen líder arriba, pero si ese buen líder no puede delegar en nadie porque los demás no son líderes también en sus respectivas áreas, lo tiene difícil porque no es Dios y no puede llegar a todo. Entonces la empresa llega a tener un determinado tamaño que es imposible llegar a todo esto, ¿no? Y hay compañías que históricamente tienen esto muy asumido y lo tienen muy bien trabajado. Y un ejemplo paradigmático importante es el de British Airways. British Airways tiene una escuela de mandos donde sí o sí todos los que están en todas las áreas administrativas y tal, tienen que pasar, donde se les evalúa, se ve su potencial y se les genera un vector de carrera. Y cuando terminan ese vector de carrera, normalmente salen de la organización, porque ya han acabado su ciclo dentro de la empresa. Pero ellos se preocupan siempre de formar líderes en todas las áreas de la empresa, desde el top hasta el señor que está en la línea de producción, ¿no? Entonces,
el que está, el técnico que está ahí en la línea, lloviendo, cayéndole todo, y el tipo está ahí trabajando con sus otras 2 o 3 personas, esa persona tiene que estar demostrando liderazgo, ¿no? Entonces, va muy con la cultura de cada sitio y efectivamente pues hay sus variaciones, pero no existe el Julio César que lo haga todo. Julio César habría sido un buen estratega, pero un mal militar si no hubiera tenido buenos centuriones, porque si no, no habría ganado una batalla. Y eso es lo que pasa en algunas empresas. Hay algún jefe bueno, pero el resto de la organización no tiene liderazgo. Tener liderazgo en el momento de crecer y crecer exponencialmente, como estoy describiendo, es fundamental tener un equipo ampliado de gente que sepa, que esté empoderada y que sepa hacer las cosas y llevar y tirar del carro todos a la vez para que las tensiones que siempre se producen sean las menores posibles y la cosa funcione. Los crecimientos en cualquier empresa hay que planearlos muy bien, porque si no se planean bien, la posibilidad de fracaso es también exponencialmente más alta. Y cuando ya has hecho ese crecimiento, ya de repente, ¡guau!, eres grande, ya se ve en todos los sitios, de repente, como decía, ¿no?, los periodistas te quieren hacer fotos a todas horas y esas cosas, sospecha, algo no va bien. En esa posición que ya estás, digamos, mandando en el sector, al jefe, a la dirección, le queda entonces un problema casi tan difícil como el anterior, que es mantenerse en esa posición y que no te echen. ¿Por qué? Porque siempre viene alguien a mejorar lo que estás haciendo. Y eso te obliga a estar constantemente atento a la innovación, a la incorporación de nuevas técnicas, nuevos protocolos, adaptarte a la situación, intentar ir por delante del tsunami y no a caballo del tsunami. Todo eso hace y diferencia las empresas que tienen permanencia y tienen una vida empresarial larga o un proyecto que va a tener vida muchos años, del que a la primera de cambio desaparece. Entonces, cuando uno quiere hacer un emprendimiento, tiene que no ver todo esto desde el principio, porque es imposible, pero tiene que ir con la conciencia de que adaptarse al cambio, estar constantemente motivado, ser tú tu líder, el líder, tú tienes que dar ejemplo siempre, tú eres el primero que se tiene que creer lo que estás diciendo, y buscar gente que se lo crea como tú, para que eso sea realmente creíble, porque, oiga, si yo me dedico a vender apartamentos y el que viene a comprar me dice, oiga, que las puertas no cierran bien. Sí, que las puertas las hemos hecho de mala calidad. Tía, tú, vaya propaganda, ¿no? Difícilmente vas a poder vender ese apartamento, porque si tiene una alternativa se va a ir a otra, ¿no? Bueno, espero no haber descansado mucho hasta ahora, así que voy a hablarles ahora brevemente de la situación actual, de este desastre que tenemos con el COVID, ¿no?, que nos ha alterado la vida a todos, y hacer unas pequeñas reflexiones de lo que estamos viendo y lo que creemos que va a pasar. Y esto es arriesgarse mucho, porque esto es una bola de cristal. La situación, claramente tenemos China, donde empezó, que ya ha terminado de salir, aunque siguen con todas las salvaguardias del mundo mundial por si hay vuelve otra vez. Europa y Oriente Medio, que están intentando salir, estamos desescalando, que se llama ahora, ¿vale?, a esta nueva realidad que tiene cambios, y hablaremos de algunos de esos cambios. Y ustedes que están justo ahora en el pico, en el tsunami. Yo, de mi experiencia, les puedo decir que esto no es fácil. Eso de confinarse tanto tiempo es complicado. Que el confinamiento, pues aquí se tomó esa decisión, parece que ha funcionado, pero no necesariamente funciona en todas partes. Y hay sitios donde desgraciadamente estamos viendo que no funciona, pues porque, oiga, hay elementos que impiden que eso sea tan eficaz como ha podido ser en Europa, ¿no?
porque aquí pues, la gente, en mayor o menor cantidad, pues todo el mundo tiene un refrigerador en casa y hay sitios donde no los hay. Los servicios médicos, aunque son potentes, han demostrado que no llegaban a la demanda. Así que si la infraestructura sanitaria de por sí ya es débil, pues en una situación como esta puede ser afectado seriamente, ¿no? Y bueno, está habiendo mucha gente afectada. Yo espero que de los que están escuchando ninguno le esté pasando, y si le ha tocado, pues lo único que podemos hacer es acompañarlo en el sentimiento y esperar que se restablezcan pronto, porque de momento no hay mucha mayor cosa que podamos hacer, y menos a distancia, ¿no? Pero esto, que es un evento totalmente nuevo e inesperado, que nadie tenía experiencia en su vida de haber visto una cosa similar. De hecho, ha habido que sacar los libros de principios del siglo XX para ver qué pasó, para aprender. Ya apunta a que ese cambio, esta ola que está pasando, pues ha producido una serie de cambios, tanto en la parte económica, que va a ser durísima, a todos los niveles, como en nuestra industria, que es la puntera, es siempre un termómetro de lo que va a pasar 6 meses después. Entonces, tenemos que adaptarnos. Hay luz al final del túnel, y yo, que me ha tocado vivir pues varias bancarrotas de otras compañías, de compañeros, amigos, sé que no es fácil, pero hay salida. Hay salida. Lo único que hay que hacer es usar la parte que cuando queremos sabemos usar mejor, que es la de pensar. Así que quiero hacerles unas cifras y darles unas ideas para que piensen. Bueno, ¿tanto nos ha cambiado esto? Es una pregunta. ¿Hay oportunidades? ¿Y qué debo de hacer? ¿Qué nos ha cambiado? Pues la parte de clientes, o sea, todos nosotros, pues todos somos clientes. Voy a traer aquí una encuesta que se ha hecho recientemente en Sudamérica sobre una muestra en la tercera semana de abril, de 1.200 personas, entre mujeres y hombres de 18 a 70 años, en Colombia, Bogotá y Medellín. Simplemente he extraído las partes más relevantes, ¿vale? ¿Cuáles son los 3 impactos más relevantes que la gente está expresando? O sea, lo que la gente siente. Y eso ustedes mismos mírense. Temor al contagio, lógico y natural. Condiciones económicas, oiga, ¿qué va a pasar después de esto con todas las empresas que cierran? ¿Vale? Y el distanciamiento social necesario entre familiares y amigos, porque nos lo estamos pasando unos a otros. De todas, la encuesta se ha preguntado a la gente en sus actividades a largo plazo, y a corto plazo y a medio plazo. Largo plazo, entiéndase aquí, cualquier actividad que usted planea hacer a más de 6 meses vista desde el momento que se hizo. Y fíjense abajo, en viajar en avión, el 72% de la muestra dice que se lo plantea por lo menos más de 2 meses. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que el común de las personas dice que lo de viajar en avión no es una prioridad. Antes parecía que era de las cosas más importantes, pues ahora ya no es más importante porque hay otras prioridades. ¿Qué es lo que se recomienda? Con todo esto que en esta encuesta recomiendan que reflexionar sobre hechos claves. El cliente ha cambiado, luego nos tenemos que adaptar a ese cambio. Hay que seguir viendo y testeando la base de datos, porque la gente, su percepción también va a cambiar conforme vayan pasando la situación, ¿no? Las empresas que se dediquen a manejar muchos clientes, claramente los canales de servicio tienen que ser la prioridad absoluta. Hay que rediseñar todas las políticas de servicio de cara a los nuevos comportamientos de compra, y eso ya lo estaban viendo ustedes, que si los geles, que si las máscaras, que si los guantes, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Todo eso, pues
todos nos tenemos que adaptar mientras no cambie esto. Hay que seguir escuchando al cliente, no solamente por sus quejas, sino para entender si lo que estamos haciendo es lo que pide o está pidiendo otra cosa. Y hay que repensar todo el ciclo de experiencia del cliente, como experiencia del cliente, el vuelo, la estancia en el hotel, el servicio que yo le doy, que si estoy en un taller de reparación, pues oiga, la reparación ahora, pues antes venían 16 y ahora van a venir 2 nada más y cada uno va a estar alejado 3 metros y va a ser más complicado, o cualquier cosa. O en el simulador, de repente tenemos que subirnos todos con guantes para no tocar las palancas y los mandos, o hay que higienizar todo para que se evite el contagio, en fin, no sé, todos esos protocolos, algunos que parecen de ciencia ficción, o que parecen incluso exagerados, pero bueno, es lo que se está hablando hoy en día y la situación es muy dinámica, y está claro que va a seguir habiendo cambios. Estamos en un momento de cambio. Los cambios nunca ocurren porque sí, ocurren por necesidad. Vea ese ejemplo. Y no ocurren en el tiempo, no, ocurren ahora. Y están ocurriendo ahora. Así que si ustedes están planteando un emprendimiento de cualquier tipo, empezar con una empresa, hacerlo ustedes, colaborar con alguien, irse a cambiarse de compañía, todas estas cosas, todos estos son elementos que ustedes tienen que tener en su cabeza. Pero más fácil que acordarse de todo esto, mírense ustedes, miren a sus amigos, a sus familias, a sus familiares, pregúntenles, porque al final estadísticamente todos coincidimos en mayor o menor medida con las cosas que se van viendo en estas encuestas. Así que la encuesta lo que hace es medir exactamente el número y darle un valor. Pero estoy seguro que si ustedes lo piensan bien, ustedes han pensado esto en algún momento en este tiempo que llevamos del rollito este del bicho, ¿no? ¿Cómo nos ha cambiado en la industria? Aquí sí que viene gorda. Bueno, aquí ven unas estadísticas de Eurocontrol. Eurocontrol, para los que no lo sepan, es la agencia europea que controla el número de vuelos y de tráficos aéreos que hay en el espacio aéreo europeo, ¿no? Entonces, aquí ven febrero de este año, ¿dónde estaba? Básicamente la línea es el 0%, ¿vale? Y aquí, ¿hasta dónde se ha bajado? En abril, casi un 90% menos de operación. 90% menos de operación. Y se espera que esto vaya subiendo, como ven, trabajosamente. La temporada alta en Europa está aproximadamente desde junio a finales de agosto. Si se fijan, o sea, estamos en el menos 40%. ¿Vamos bien? Pues oiga, depende con cómo se compare. Si se compara con aquí, vamos cojonudamente bien. Pero si nos comparamos con acá, mal. O sea, está habiendo una contracción, ha habido una contracción bestial de la demanda, y va a costar que suba. Y esto es en el mejor de los escenarios. Los números que estábamos viendo esta mañana apuntan más a un escenario intermedio entre esto y esto. Vamos a estar pues en menos 60% por ahí en el mes de agosto, en tráfico europeo. Porque se han publicado muchos vuelos, pero ya se está viendo que los bookings no están llegando a la velocidad que todos esperaban. Estas son las estadísticas de IATA. Como ven, ha habido esto es en base anual, por tanto la curva es mucho más brusca. Como ven, también coincide en casi menos 90% de actividad y que va hablando de que se va recuperando en el Q3, el tercer trimestre, cuarto trimestre, etcétera, etcétera, etcétera. Y en principio, pues elaboraban que la curva de recuperación iba a ser una V, porque en las crisis anteriores que hubo del SARS y del MERS, que son otros dos bichos que hubo en su día, uno en Asia y otro en Oriente Medio,
que afectó a las aviaciones, principalmente de esa parte nada más, en esas dos situaciones lograron impedir que el virus se propagara al resto del mundo. En este caso no ha sido posible, se escapó. Por eso el cambio tan grande, ¿no? Pero en aquellas dos ocasiones, la recuperación del tráfico aéreo tuvo este perfil de una V, o sea, conforme desapareció el virus, que igual que apareció, desapareció y nunca más se volvió a hablar de él, cosa que ahora mismo no sabemos si va a pasar con el COVID, aunque es de la misma familia, no sabemos si va a pasar igual. Por eso todas las precauciones y todo esto, pues yo les decía que el escenario es muy dinámico. O sea, podemos encontrarnos que en febrero la OMS diga que de repente, como no ha habido más casos de COVID, el COVID ha desaparecido. Y muchas de estos protocolos y estas medidas que estamos haciendo se vayan desmontando y se vayan diluyendo con el tiempo. Pero las consecuencias, tanto económicas como psicológicas, de lo que estamos viviendo, en este caso son de una magnitud muchísimo mayor. O sea que, igual que el MERS y el SARS pasaron y prácticamente todo siguió igual, en el caso del COVID no va a ser así. Porque ha habido un impacto enormemente mayor. Para que se pongan ustedes en cifras. En Estados Unidos hoy estaban dando una cifra de 1.6 millones de personas contagiadas y unos 106.000 muertos, que es aproximadamente un 10%. ¿Vale? O sea, 106.000 muertos. En el 11 de septiembre, que fue la otra gran catástrofe que nos cambió la aviación a nivel mundial, murieron 3.000 o 4.000 personas, que se sepa, en el World Trade Center. Trágicamente, pero en números, el impacto de esto es enormemente mayor que el de ahí. Que ello nos generó una guerra que luego ya saben toda la historia, ¿no? Esta nos va a generar una pandemia económica a nivel global que nos va a costar recuperar bastante tiempo. De hecho, IATA en principio estaba dando el 21, verano del 21 como fecha de recuperación, ya lo ha cambiado. Ahora se está manejando verano del 23 y hablamos de recuperaciones, recuperar el nivel de operación que había aquí, o sea, seguiríamos subiendo poco a poco hasta aquí. Y Boeing en esta semana pues sacó otro estudio que han hecho ellos, donde ellos evalúan que incluso puede ser mayor, 2025. La realidad, como les decía, esto es muy dinámico, nadie sabe con exactitud si puede ser el 25 o el 23, pero claramente no va a ser el 21. Entonces, queda un camino de recuperación y de trabajo de todos para poner otra vez esto en marcha, y va a haber muchos cambios. Y bueno, y hemos visto ya cambios. O sea, esta crisis ha provocado que 2 aviones básicamente hayan dejado de volar, 2 tipos de avión hayan desaparecido de los cielos. Uno es el 340-600 y otro es el Airbus 380. El 90% de las flotas de esos 2 aviones ya se han quedado en el suelo para siempre. Básicamente porque no va a haber demanda para llenar esos aviones. ¿Qué está pasando en China? Que, como decíamos antes, está por delante de nosotros, ya se han recuperado. Fíjense que en China, en esta serie desde el 26 de enero al 24 de mayo, los vuelos domésticos cayeron igual, se recuperaron y hayan tenido pues, fluctuaciones y tal, pero siguen estando un 30 y algo % por debajo de lo que era el nivel normal. Miento, estamos hablando del 30% de lo que era el nivel normal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros muy posiblemente vamos a seguir una curva parecida de ligeros aumentos mientras la actividad económica se recupere, la gente psicológicamente se recupere, la gente vuelva a subirse a un avión y no tenga miedo, porque ahora, como veíamos en esa encuesta, la gente tiene miedo al contagio. Entonces, quitarle miedo a la gente en una cosa que saben que es tan grave, pues no se hace en un día.
Y lo que nosotros tenemos que hacer es adaptarnos y buscar al cliente en esa parte, y hacérselo mediante protocolos o mediante nuevos productos o nuevos servicios, darle más confianza para que vuelva a recuperar el hambre de volar y, por tanto, pues de todo lo que es la industria que va así. Pero eso nos va a afectar a nosotros, va a afectar a la industria turística, porque oiga, hay destinos en Sudamérica, en Centroamérica, donde si no hay conexión aérea y no vienen turistas de fuera, difícilmente va a ser un destino turístico. Entonces, esto va a ser un trabajo muy grande, pero escúcheme bien, un mar de oportunidades gigante para el que quiera hacer cosas, porque va a necesitar ayuda todo el mundo, no solamente individualmente, sino los gobiernos, las empresas. Esto no lo hace uno solo, esto lo hacen mucha gente. Entonces, se abre un abanico de oportunidades y de ideas y de cosas por hacer que, bueno, pues algunos de ustedes espero que se les ocurran ideas brillantes y sean capaces de ponerlas en práctica y les funcione. Porque muchas ideas están saliendo y algunas de esas van a funcionar. Aquí ven, por ejemplo, un análisis por regiones. Esto es de ayer, un análisis de abril del 2020 al 2019, comparando año a año, de IATA también, donde se ve los low factor, factores de ocupación en las aerolíneas por regiones, ¿no? A nivel mundial estábamos el año pasado en el 83%, este año en el 36%, ¿no? Y aquí por regiones, pues ven, pues Latinoamérica, pues dentro de lo que cabe no está tan mal, si lo compara con los demás, porque estaba al 82 y está al 55. Pero cuando ve usted, por ejemplo, Norteamérica, que está al 84 y está en el 15. O sea, en Estados Unidos además, que se sigue volando. Se están cancelando miles de vuelos, pero se sigue volando, pues sigue volando muy poca gente, ¿no? Y África, bueno, pues África es África y tiene su cosa particular, ¿no? Pero los mercados grandes, como puede ser el europeo, fíjense, el 32% nada más. Asia, pues se está recuperando, lleva el 53%, ¿no? Pero Latinoamérica, dentro de lo que cabe, se está manteniendo bastante bien, frente a lo que está pasando en Europa o en Norteamérica. Eso quiere decir también que hay mucha gente aquí que está volando, no por placer, sino por necesidad. Aquí una cosa interesante sobre el consumidor, que es a la hora de reservar el vuelo, cómo ha cambiado el perfil del cliente en China, volando en servicios domésticos. De marzo a mayo del 2020 y en el caso del 2019. Bueno, aquí vienen, pues, el 61% este año, pues, compra con muy poca anticipación, 3 días, el 18% hasta 6 días y así sucesivamente, ¿no? Los grandes cambios aquí se producen en estas dos, en la parte final. El año pasado, el 20% compraba con más de 12 días de anticipación. Hoy en día ya solamente es el 8%. Este cambio quita una parte del negocio muy importante a las aerolíneas y al sistema de ventas que se estaba manejando hasta ahora, donde la anticipación de compra era muy importante porque teníamos el dinero del cliente en nuestras manos hasta que volaba. Pero si el cliente masivamente está comprando con muy poca anticipación, claramente hay algo en el sistema de cómo tenemos que vender que debemos de cambiar. Eso es un punto de reflexión. Alguien me comentaba el otro día que realmente lo que estamos viendo es que estamos regresando un poco a la aviación como era en los años 80, finales de los 80, primeros de los 90 en Europa, donde volaba mucha menos gente, pero volaba gente con más medios y donde los descuentos realmente se obtenían cuando ibas al mostrador a comprar el billete de último minuto, las ofertas de último minuto, porque todo lo demás se vendía pues con una semana, 10 días. Raramente la gente compraba con un mes de anticipación, cosa que luego con el internet y todo pues se ha cambiado la forma, el comportamiento del cliente cambió a eso. Pero aquí en China, como vemos,
ya está habiendo un cambio debido a estas circunstancias actuales donde la gente anticipa muy poco el vuelo. Eso tiene unas implicaciones importantes a la hora de cómo hacemos los ingresos en las compañías aéreas, etc., ¿no? Bueno, aquí un pequeño resumen de todo el desastre que hay. Como ven, todo en rojo, todas las compañías reduciendo gente en cantidades importantes para adaptarse a la situación. La gran pregunta, ¿existen oportunidades? Pues claro que existen. Hay oportunidades que hasta ahora estaban ahí ocultas y que de repente ahora pues se está volviendo a hablar de ellas. Por ejemplo, el avión eléctrico. En estos días se ha certificado el primer avión eléctrico para operación comercial, que es una Cessna Caravan con un motor eléctrico. La aviación corporativa y regional. Con la reducción de los servicios, muchos destinos se van a quedar sin servicio, pero va a seguir habiendo gente que va a tener que volar allí y entonces o trabajar allí y alguien va a tener que llevarlos. Bien con aviación corporativa o ejecutiva en función del tamaño del avión, o aviación regional, que oiga, hace 20 años existía, pues, o las que hay van a tener que retomar o tendrán un espacio más donde crecer. Evaluar o reevaluar nuevos modos de transporte aéreo, como por ejemplo el tema de los dirigibles, ¿no? Porque oiga, también tenemos que contaminar menos, ¿no? Y consumir menos combustible, etc. Entonces, otro área donde hay gente que ahora mismo pues está moviéndose porque en este nuevo escenario antes a lo mejor no era un tema visible, pero ahora mismo pues tal vez sí. En Europa recuerden que tenemos un compromiso de descarbonización para el 2050. El 2050, que parece como que está muy lejos, realmente no está tan lejos. Si usted piensa que para certificar un motor de aviación tardas tranquilamente entre 10 y 15 años. O sea que hay que ponerse a trabajar ya, ¿no? La aviación de carga, que ahora, pues de repente, todas las compañías de pasajeros llevaban carga en las bodegas, dejaron de volar las compañías de pasajeros, se ha quedado mucha carga tirada, se han encontrado con que los aviones cargueros iban a tope, que han trabajado lo que nunca han visto, y aún así no era suficiente, hasta el punto de sacar una directiva de IATA, un procedimiento para reconvertir o reusar aviones de pasajeros para llevar carga, cosa que hace 9 meses la gente se hacía cruces cuando decía, vamos a llevar carga tal, ¿estás loco? Eso no se puede hacer, no, ni pensarlo. Pues ya ven que sí se puede pensar, ¿no? Entonces, hay oportunidades claras. El tema de los talleres de mantenimiento. Oiga, muchos talleres de mantenimiento a nivel mundial se están encontrando con problemas de liquidez y probablemente, como son muy grandes, pues no van a tener talla para sobrevivir. Pero el mantenimiento va a seguir siendo una necesidad. Y a lo mejor con el problema de la desglobalización tiene sentido volver a evaluar si interesa poner talleres en países donde hasta ahora pues no tenía interés porque todos lo llevábamos a tal sitio, pero sí verás que tal sitio ahora resulta que no podemos ir o resulta que las partes no están allí, están en China y la logística no es la misma, etc. El tema de los drones claramente va a tener un desarrollo bestial. Nuevas tecnologías, como por ejemplo el entrenamiento virtual, una cosa que se está evaluando, y el tema de la inteligencia artificial incorporada, pues, oiga, una de las cosas que hemos visto con este asunto es que el teletrabajo, que parecía una cosa imposible, y la teleenseñanza, que era una cosa que todo el mundo decía, no, imposible. Pues oiga, estamos ustedes y yo estamos hablando ahora a través de esta pantallita, ¿verdad? El tema de las partes y de la logística de eso, pues es un tema que es increíble. O sea, yo en el tiempo que estuve allí, yo me rasgaba las vestiduras porque no entendía por qué cada vez que se me rompía un ganchito en el 320 tenía que venir todo de vuelo express desde Toulouse, que no había ningún almacén regional donde estuviera eso que todo el mundo lo estábamos consumiendo todos los días, ¿no? Entonces, el tema ese de partes, logística, reparación, etcétera, es un tema que va a volver con mucha fuerza porque la necesidad está ahí.
¿Qué debo de hacer? Pues mire, yo creo que aparte de tener la idea, si no tienen la idea y están ustedes trabajando o eso, el emprender no es solamente una tarea de una persona. Siempre hay un emprendedor que es el que sale en las fotos y tal. Pero si usted no va con un equipo, usted no va a ningún lado. Y podemos ayudar a que emprendan otros también, ¿eh? Por eso la reflexión y el trabajo en equipo es fundamental, ¿eh? La crisis se va a ir, como se ha ido todas las otras puñeteras crisis que hemos tenido. Y cuando se va la crisis, empieza el trabajo. ¿Por qué? Porque hay que levantar esto. No va a venir nadie a ayudarnos a levantar esto. Lo tenemos que hacer nosotros. Y cada uno tiene que ver, y tirar de las oportunidades y buscar, preguntar, no conformarse con la primera respuesta, seguir insistiendo, ¿eh? Siempre hay una luz al final del túnel, con absoluta seguridad. Y yo les puedo asegurar que yo he tenido momentos muy difíciles también, y siempre ha habido una luz al final del túnel. En algún momento hay que aprender de los errores. No puede haber un buen éxito, salvo algún tipo con mucha suerte, un Bill Gates, por ejemplo, aunque creo que él también lo tuvo, su fracaso, si no ha habido un buen fracaso antes. Porque los fracasos son aprendizajes. Y hay que asumir que fracasar no es un problema, es una ventaja. Porque lo más importante del fracaso es que usted fracasa, pero usted es capaz de levantarse y seguir. Y usted es capaz de aprender de eso que ha fallado para mejorarlo o no cometer los mismos errores. Para eso es necesario ser humilde y reconocer que uno se equivoca. Cosa difícil porque el ego nos puede a todos, ¿eh? Eso exige que hablemos y conversemos, que testeemos nuestras ideas con los demás para ver si eso tiene sentido o es una locura, un calentón de cabeza. Y seguramente de 100 ideas que tienen, 99 son así, pero una tal vez no. Cuando uno tiene ese proyecto y esa idea, hay que ir a por ella. Y si usted ve y está convencido, salvo que se tenga que enfrentar al mundo mundial, habrá dificultades, pero la clave del éxito es no desfallecer, caerse y volver a levantarse. Y sobre todo dejarse ayudar. Dejarse ayudar porque, aun como decía yo antes, el tema de dejarse ayudar es fundamental porque muchas personas creen que el emprendimiento en este sector es algo único y extraordinario. Oiga, es diferente, porque tiene características distintas, pero es absolutamente predecible, de la misma manera que enseñan a la gente en las escuelas de negocios cómo llevar negocios, porque el negocio podrá ser de A, B, C o de cualquier cosa, pero en las partes básicas, lo básico sigue siendo el mismo. Y las herramientas que valen para uno valen para los demás. O sea, la aviación es única porque los que estamos en la aviación, que lo tenemos en las venas, lo sentimos como una pasión. De la misma manera que alguien puede sentir una pasión en criar caballos o ganado o tener un bosque para proteger las coníferas, yo qué sé. Pero es importante que para hacer ese itinerario de aprendizaje nos dejemos ayudar, porque dejarnos ayudar le ahorra a uno fracasos, le ayuda en el aprendizaje y que te van avisando de lo que te va a pasar. Y sobre todo te permite conseguir una cosa que no se puede comprar hoy en día, que es tiempo. En definitiva, es reconocer que somos humanos y ser humanos implica que nos equivocamos y que pues eso es lo que hay, somos así y tenemos que reescribir los errores. Y cuando somos varios a pensar, por eso trabajar en equipo es tan importante, porque el trabajo en equipo, las decisiones en equipo, reducen el número de errores. No quiere decir que no te equivoques, quiere decir que te equivocas menos veces. Y eso es importante, sobre todo si estás en un contexto empresarial donde el tiempo es un factor y tú tienes que estar ahí a toda velocidad, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacemos nosotros en Being Time, ¿no? En Being Time, que es la empresa que fundé en septiembre del 2011 y en la que estamos colaborando, pues nos dedicamos, pues evidentemente con mucho énfasis en aviación, para todo lo que es en todas las áreas de aviación, tanto ayudar a que las empresas empiecen,
obtención de certificaciones, en fin, todo esto lo pueden ver en mi página, así que no les voy a cansar con esto. Tema de proyectos, no solamente de aviación, sino también de todos los demás rubros que pueda haber. Y en el tema de la financiación, porque tener capital y conseguir que alguien te capitalice tu idea es importante. Entonces, esa fase que a mí me costó mucho tiempo y mucho esfuerzo, pues creo que es tiempo de compartir ese conocimiento de cómo se hace para los nuevos emprendedores o los nuevos proyectos que puedan salir y que sean realidad. Y nada, y eso es todo. Espero no haber descansado mucho y si hay alguna pregunta, pues Robinson, estoy a lo que usted diga. Sí, Eduardo, interesante, excelente charla. Ya tenemos pues una noción del punto de vista empresarial, qué es lo que se viene y bueno, cuáles son esas alternativas como personal aeronáutico y como emprendedores en general. La invitación es a hacer las preguntas en el chat, por favor, las formulamos y se las voy trasladando. Bueno, tuvimos un par de preguntas a lo largo de la charla, pero bueno, se fueron contestando con el mismo desarrollo. Entonces, señores, señoritas, ¿alguna consulta, alguna duda que quieran hacerle a Eduardo? Señor José Castellanos, le da gracias, le manda saludos. Pregunta al señor John Pérez. ¿Conoce del caso Breeze Airways? ¿Algún comentario por parte suya? Pues no sé, no conozco Breeze Airways. No lo tengo en el radar. Pero bueno, si me dirige la consulta, yo se la contestaré. Puede escribir al correo nuestro, es info@beintime.es, que no sé si lo podéis poner por ahí. Ah, no, espérate, ¿se puede escribir aquí? Lo estoy escribiendo acá, info@beintime. Sí, beintime.es, ¿vale? Porque ahora mismo no sé quién es Breeze Airways, la verdad. Pues me lo dirige y yo amablemente le intentaré contestar. Perfecto. A ver, aquí veo yo Julián, ¿no? ¿Qué fue la aproximación a Los Ángeles que invirtieron inicialmente en Vueling? ¡Wow! ¡Puf! Doloroso. Vamos a ver. Básicamente, nosotros hicimos un seed capital, en que nosotros tuvimos que aportar una cantidad importante cada uno para ahorrarnos la fase de los Blue Angels. Porque los Blue Angels que estuvimos viendo, digamos que el dinero que nos ponían salía enormemente caro. Y entonces se alargó más tiempo del debido el tema del seed capital, precisamente por esa razón, porque nos fuimos directamente al capital riesgo. Y ahí Apax, estuvimos con varios fondos que nos dijeron que no, de mejor o peor manera nos dijeron que no, pero al final Apax nos dijo que sí. Entonces abandonamos la pista de los Blue Angels y nos centramos en Apax, y cerrar la operación con Apax nos llevó 9 meses. Sí, sí. Tuvimos que hacer una presentación del proyecto, todos en 20 minutos, ante un consejo de evaluación en Londres, y yo me acuerdo que tuve que hablar de operaciones 1 minuto y medio. No me dieron más tiempo. Pero tuvimos éxito y nos dieron la plata, así que lo celebramos. A ver, más. A ver. Preguntan, en el tema de dejarnos ayudar, ¿cómo diferenciar cuando él o los que nos quieren ayudar no se están aprovechando de la situación actual?
Bueno, sí. Bueno, siempre es difícil, ¿no? Pero por eso yo decía lo de hablar. El mejor público para hablar normalmente suele ser nuestro entorno familiar, donde tenemos más confianza, porque entendemos que la gente que está en el entorno familiar no tiene ningún interés en engañarnos, ¿no? Y que nos quiere y que nos dice las cosas como las ve. Pueden estar equivocados, ¿eh? Pero es una opinión, ¿eh? Y llegado ya a pasos más avanzados, ahí lo importante es dejarse asesorar por alguien externo, ¿eh? Que evalúe la cosa y que sepa y que no tenga ningún vínculo necesariamente en la operación, sino simplemente sea un consultor. Por eso la labor de los consultores muchas veces no es ese señor que viene ahí a tomar café y a tomar notas sin hacer un culo en la reunión. Es que ese señor está allí mirándolos a todos y teniendo opinión de cada uno de ellos y viendo a ver exactamente cómo van esas cosas, ¿no? Y eso es una cosa que yo particularmente he hecho en varios proyectos que he estado. El primer mes me he dedicado solamente a tomar notas, que todo el mundo se hacía preguntas que ¿qué narices hace este tipo aquí, ¿no? ¿Por qué le pagamos, no? Pero en realidad era simplemente vas posicionándote, vas viendo quién es quién, cómo habla este, a qué se refiere, y ahí vas viendo esas percepciones que estando fuera y llegadas de repente adentro, las percibes más claramente que cuando estás metido dentro de la sopa, ¿no? A ver. Excelente. Tenemos otra pregunta. Eduardo, ¿crees tú que los gobiernos Un están momentito, haciendo... perdona. British Airways es, me dicen aquí, veo, el exfundador de JetBlue, WestJet y eso, ¿no? Ah, bueno. Bien, pues no les puedo dar una opinión. Tengo un conflicto de interés. Lo que pasa es que yo me había quedado con el nombre anterior. Ahora he caído que es que han cambiado el nombre comercial, sí. No les puedo dar información. Tengo un conflicto de interés. A ver. Perfecto. La siguiente, Eduardo, ¿crees tú que los gobiernos están haciendo todo lo posible por ayudar a la aviación? ¿O tienes algún ejemplo de qué sería lo óptimo para tener esa ayuda? Bueno, ahí sí que quiero compartirles a ustedes una reflexión. Hay entornos en el planeta este donde la aviación, en algunos sitios, tiene alternativas. Alternativas a la hora de la conectividad. Por ejemplo, en Europa hay un buen sistema de carreteras y de trenes de alta velocidad. De hecho, va a salir una norma que va a impedir que se hagan vuelos entre ciudades cuando haya un tren de alta velocidad que lleve menos de 3 horas el transporte entre ciudad y ciudad, ¿no? Y esa norma se va a impulsar y eso va a hacer que los vuelos domésticos dentro de Europa, en algunos sitios, desaparezcan porque simplemente va a quedar el tren de alta velocidad y la carretera. Pero es que hay otras partes del mundo donde la aviación no tiene alternativa. Y entonces ahí sí que yo hago una reflexión a la responsabilidad de los gobernantes. Está muy bien, ya sabemos que los modelos públicos no funcionan, porque al final pues eso es una mala gestión o una gestión que no es eficiente, pero existen modelos de gestión público-privada que sí que funcionan. Y si esta crisis ha dejado claro una cosa, es que algunos aspectos de esta globalización que se ha hecho o de determinados aspectos del negocio aéreo no se han hecho de manera correcta. Y me explico. Por ejemplo, el caso de los aviones de carga. Ha habido países que han tenido una urgencia gigante de traer mascarillas y tal para su población, no tenían cómo traerlo, porque no tienen aviación de transporte. Entonces, los gobernantes los gobiernos deberían, a la luz de esta crisis, evaluar si en determinados aspectos de las libertades del aire o de la liberalización de servicios aeronáuticos no deben de poner unas limitaciones o unos controles para, en casos determinados, asegurarse
de tener la capacidad para cubrir esos servicios sociales o esos servicios mínimos o esa conectividad mínima. Y eso no se hace a base de subvención, porque la subvención al final, pues oiga, es un dinero tirado. Se basa en contratos programa, en asociaciones público-privadas, donde realmente se evalúen criterios de eficiencia y se asegure que la conectividad está cubierta, porque oiga, hay zonas remotas donde si la compañía A quiebra o entra en el capítulo 11, oiga, y la gente de allí, ¿cómo se? O sea, un señor se enferma y se muere porque no tiene asistencia. O los medicamentos llegan caducados. En la selva, en el Amazonas, Leticia, por ejemplo, tienen que ir en canoa. 7 días, por ejemplo. Perú, que tiene una extensión gigante. Argentina, Brasil. Son territorios muy extensos donde yo creería que hay aspectos de todo esto que incitan a que se haga una reflexión, ¿no? Y luego hay otro tema, y es el asunto pues, de los cuasi monopolios o de los monopolios, que de repente pues, una empresa muy grande entra en una crisis existencial y se puede poner en riesgo todo el sector aéreo de un país o quedarse el país sin servicio. Yo creo que es un tema de reflexión. Excelente, interesante. Y siguiendo con esa línea del tema, Eduardo, vemos otra opinión. Dicen que, ¿qué piensa usted de las aerolíneas regionales, esas de 12 a 15 asientos, sean rentables en el Perú? Y de acuerdo a lo que dijo anteriormente, podríamos deducir que básicamente el monopolio de otras empresas están impidiendo el desarrollo de ese tipo de aviación, esa aviación regional, esa aviación Bueno, general. evidentemente, mire, aquí hay dos aspectos. Vamos a ver. El tema del precio es un tema que lo lidera realmente lo que vale la operación, porque nadie opera para perder, porque si no es insostenible. Otra cosa es que los márgenes de beneficio se mantengan dentro de unos parámetros lógicos, porque si el empresario de turno, quiere ganar el 200% con cada boleto, pues van a volar 2 si es que vuelan 2, ¿no? O sea, y luego está la parte del Estado o de los gobiernos o de las regiones, donde, oiga, ellos digan, pues verá, es que yo necesito que la gente vaya de aquí en avión porque el hospital, hay que llevar a la gente al hospital. Pues, oiga, hagan un acuerdo con esa empresa, cómprenles un paquete de sillas, negocienles un precio a la baja, el otro venderá las sillas que le sobran a un precio mayor, hará sus números. O sea, hay escenarios intermedios. Y escenarios razonables, siempre y cuando haya realmente voluntad de buscar una solución. Y entonces, lo mejor en estas cosas es siempre, como normalmente no se van a poner de acuerdo, es ahí donde entran el tomar las opiniones de gente del sector o de otros sitios donde se han hecho cosas similares para preguntar en base a qué y cómo se han hecho esas cosas. O sea, todo, o sea, no es nuevo, esto lleva operando y funcionando en muchos sitios del mundo durante muchos años y hay modelos claramente desarrollados, o sea que, pero es que en algunos sitios han desaparecido, porque venía mejor, sí, venía mejor, pero verá, el que venía mejor entonces, ahora resulta que es peor porque resulta que se ha quedado un montón de gente tirada. Entonces yo creo que es un tema que los responsables políticos deben de hacer una reflexión, porque al final la responsabilidad suya es con los ciudadanos, no con las empresas. Las empresas son actores del juego, pero no son los únicos, ¿no? Perfecto, Eduardo, gracias. Tenemos un par de preguntas más con respecto a las dos aerolíneas low cost que operan en el Perú. ¿Cuál considera que es el futuro? ¿Sobreviven? ¿No sobreviven? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el mercado peruano tiene un problema y es aclarar
cuál es el papel realmente que tiene la TAM en el Perú. Ese es el problema. El Perú tranquilamente puede tener 3, 4 compañías trabajando, porque es un mercado con un tamaño suficiente como para mantener hasta esas compañías, sabiendo que la infraestructura pues está años atrasada y que hay que seguir invirtiendo y todas estas cosas, y que hay determinadas cosas ahí que no están como debieran de estar y que sería mejor que las miraran, pero el tema de que haya un jugador con esa cantidad de posición en el mercado lo veo un riesgo, y eso es un tema que entra ya casi en el ámbito político. Pero pueden estar trabajando las dos low cost tranquilamente. En Europa tenemos como 8 o 9. No pasa nada. Hay sitio para todas. Perfecto. Una preocupación de la mayoría del personal aeronáutico, teniendo en cuenta la charla y las estadísticas y el proceso evolutivo que vimos de la recuperación del mercado. ¿Cuándo se estima que se inicie de pronto el proceso de selección para personal aeronáutico, pilotos, tripulantes más específicamente? No sé. Se lo deben de preguntar a las personas que van a empezar a hacer nuevas compañías aéreas. ¿Cuándo van a empezar a hacer esas nuevas compañías aéreas? Verán, lo que yo creo es que va a haber un retroceso de estos dos grupos empresariales gigantes, ¿eh? Porque tienen que reestructurarse y van a tener que reducir su tamaño, y eso permitirá que algunas compañías existentes crezcan algo y que haya otras compañías que salgan, que entren en nichos de mercado que hasta ahora pues no estaban operando porque estaban los otros. La necesidad va a seguir estando ahí. El precio que paguen probablemente no sea el mismo, pero sí está ahí. O sea, porque en esta parte del mundo la aviación no es un lujo, es una necesidad. ¿Mm? Perfecto. Y en cuanto a la crisis COVID-19, ¿considera que la incorporación de aviones contribuya de pronto a mejorar el estado de una empresa? Me refiero más economía en El combustible. Más combustible. exactamente están preguntando por el Airbus 220. Sí, bueno, vamos a ver. Ante una reducción de demanda, lo lógico es reducir el tamaño del avión. Si no vas a ser capaz de llenarlo, ¿para qué quieres un avión más grande que es más caro? ¿Eh? Y un avión más caro, pues es más combustible, etcétera, etcétera, peso muerto que llevas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo vamos a ver más en el mercado de larga distancia. En el mercado de larga distancia ya hemos visto que las grandes compañías han quitado de servicio el 380 y el 340, ¿no? Entonces, va a haber un mercado más dinámico de aviones con menos capacidad, porque va a ser más fácil llenar esos aviones que los otros grandes, ¿no? Entonces, y luego veremos a ver cómo se recupera todo eso, ¿no? Y otra cosa es el tema de los combustibles, porque todos tenemos una responsabilidad con el planeta de que tenemos que reducir el consumo de combustible, ¿no? O por lo menos si consumimos un combustible porque no somos capaces de inventar otro tipo de motor que consuma menos, tenemos que intentar que ese combustible que consumimos sea carbón neutro, ¿no? Para lo cual tendremos que usar biofuel, tenemos que hacer mucho trabajo, mucho trabajo. Y no queda mucho tiempo. Entonces, va a haber muchas oportunidades para todo eso. Entonces, va a haber oportunidades no solamente para los pilotos, sino para los señores ingenieros que van a tener que usar la razón por la que se les contrata, que es usar el cerebro, ¿eh? Para inventar y hacer cosas nuevas que hasta ahora nadie se había ocurrido. Hay que investigar, hay que desarrollar, hay que intentar hacer las cosas mejor. Entonces, todas esas iniciativas nos tienen que llevar, pues, oiga, que en un horizonte del 2050, pues, no contaminemos a los niveles que estamos contaminando hoy en día, porque si no nos acabamos el planeta. A lo mejor hay otros modos de transporte, como decía yo antes, los dirigibles, ¿no? Que es una cosa que lleva ahí décadas dando vueltas, ¿eh? Y que en algún momento pues tendrá su momento de poder usarse. Y
y otra serie de cosas. O sea, los helicópteros, por ejemplo, se han estado usando muchos helicópteros para muchas tareas que hoy en día los drones los están cubriendo perfectamente. Entonces, pues los viajes ultra kilométricos, ¿no? Las verduras kilométricas, ¿no? ¿Saben las verduras kilométricas lo que son, no? Son esas verduras que traemos desde la otra punta del mundo a un precio ridículo, y que para traerlo pues hemos quemado casi el equivalente de su peso en combustible, ¿no? Cuando a lo mejor esa verdura la podríamos estar cultivando aquí al lado. O sea, hay una serie de temas de hábitos de consumo y todo esto que tendremos que ir cambiando o cambiarán con el tiempo. Y eso también, pues al hilo de estas crisis, pues siempre vienen cambios de ese tipo en todos los órdenes. Y habrá regulaciones nuevas. O sea, una crisis es una oportunidad de cambio. Entonces, una oportunidad de cambio pues ofrece muchas oportunidades para aquellos que son capaces de verlas y de aprovecharlas. ¿Y va a haber trabajo? Pues interinamente va a haber menos trabajo porque va a haber menos posiciones, pero va a haber también oportunidades de hacer cosas que hasta ahora mucha gente no se planteaba. Yo me acuerdo que cuando hicimos Vueling en el 2002, que acabamos de salir del 11 de septiembre, teníamos el mismo sentimiento de que no íbamos a salir del hoyo. Habían quebrado montones de compañías también. Y una de las cosas que hacíamos, uno de los chistes que hacíamos era mirábamos por la ventana de la oficina donde estábamos y decíamos, ¿sabes qué es lo más gracioso? Que hay mucha gente ahí fuera que todavía no sabe que va a trabajar con nosotros. Pues eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Excelente. Bueno. Otra pregunta, ¿en cuánto tiempo cree usted que los vuelos comerciales excluyan a los pilotos, por lo menos dentro de los aviones? Pues no sé, la verdad es que no lo sé. A mí ya creo que no me pilla, pero cuando ves que un cohete que han tirado para poner a unos tipos en una cápsula es capaz de aterrizar solo, como vimos el otro día lo de la gente esta del SpaceX y tal, pues uno se hace algunas preguntas, ¿no? Yo creo que mientras llevemos pasaje, la gente no va a aceptar que no haya nadie. Va a tener que haber alguien, aunque esté leyendo el periódico o la tablet, pero la gente quiere creer que siempre hay alguien a cargo, ¿no? Entonces, los vuelos sin piloto, salvo en el ámbito militar o alguna cosa muy especial, yo creo que no va a ser así. Siempre habrá alguien. Puede que en lugar de dos haya uno, ayudado por un robot o por un asistente a distancia a través de un sistema de comunicaciones que lo permita. Eso sí puede ser. Pero que no haya nadie lo veo difícil. Los humanos, para todo eso, somos bastante resilientes. Excelente. Y la siguiente pregunta, muchas gracias, está relacionada, bueno, ya la contestamos ahí con el tema de en cuánto tiempo se necesita un solo piloto para las aeronaves de aerolíneas. Bueno, yo sé que hay un programa ahí en la NASA que están evaluando el tema pero no lo veo yo con una velocidad grande en este momento. No digo que no salga, pero no lo veo con velocidad grande. Sobre el tema de la empleabilidad y la cantidad de pilotos, piensen ustedes que esta crisis viene también en un momento clave. Nos estamos jubilando toda una generación de pilotos. Había muchos problemas de que no iba a haber pilotos, tal, no sé qué. Pues oiga, con esto se va a resolver. Porque en ese cuadro que yo les ponía ahí de gente que se va y tal, pues las grandes compañías están jubilando a todos los que tienen 50 y tantos, 60 y tal, los están mandando a su casa. Así que mucha gente joven tendrá que entrar a sustituirlos, ¿no? O sea, saldrán 3.000, se retirarán 3.000 y en lugar de entrar 3.000 entrarán 1.500, pero entrarán 1.500. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto ya lo tenemos casi cubierto, ¿no? Sí, ya
las preguntas ya Bueno, finalizaron. pues es medianoche aquí. Muchas gracias por su paciencia. Espero que les haya entretenido. Y bueno, ya saben dónde estamos. Y si alguien tiene una idea fantástica y necesita que le echemos una mano para convertir su sueño en realidad, pues nada, charlamos y vemos a ver si es posible hacerlo. Muchas gracias, un abrazo a todos y pasen buen día. Excelente, Eduardo. Muchas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por haber, bueno, dado una visión diferente del mundo, de la crisis, de lo que se viene. Y bueno, la invitación a todo el personal aeronáutico, a todos los participantes es a que emprendamos y si necesitamos ayuda, no dudemos en consultar Sigan, a Being Time. sigan, no desfallezcan nunca, no desfallezcan nunca. O sea, no hay nada peor que un tripulante que en plena emergencia se rinde ante la emergencia y no lucha hasta el final. Y toca luchar, así de sencillo. Y hay luz al final del túnel, ya se lo aseguro yo que sí. Excelente, Eduardo. Muchas Bueno, gracias y bueno, un saludo esperamos a poder todos, un contar abrazo, en una cuídense. próxima oportunidad. Venga, Buen cuídense día mucho. a todos nuestros participantes. Muchas gracias. Y bueno, pendientes a nuestras redes sociales para un próximo webinar. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, Eduardo. Gracias, Robinson. Fuerte abrazo, gracias. Gracias.